Buenas, cuarto, ¿cómo andan? Espero que muy bien, cuidándose y quedándose en casa, esperando obviamente que muy pronto nos veamos en el aula. Mientras tanto, vamos a tratar de seguir aprendiendo de esta manera. Hoy nos encuentra aquí un nuevo tema, muy enganchadito con el otro en realidad. Vamos a seguir viendo ecuaciones cuadráticas, pero esta vez resolución de problemas. ¿Qué es lo distinto? Lo siguiente. Hasta ahora nosotros nos daban la ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática nosotros para resolverla la teníamos que igualar a cero. Una vez que la igualábamos a cero, teníamos que detectar cuáles eran los valores de A, de B y de C para reemplazar en la fórmula que me daban las soluciones. Y podía tener tres posibilidades. Una posibilidad es que esa ecuación cuadrática tuviera dos soluciones distintas. La otra posibilidad es que tuviera una única solución. Y la tercera y última posibilidad es que la ecuación cuadrática no tuviera soluciones. ¿Qué va a pasar ahora? Yo voy a tener que encontrar esa ecuación cuadrática. No me la van a dar. Lo que me van a dar es un enunciado en forma de problema. Yo lo voy a tener que interpretar, lo voy a tener que traducir para poder escribir en forma simbólica ese enunciado y me va a quedar una muy bonita ecuación cuadrática. Primero vamos a tener que ver entonces algunas cuestiones que tienen que ver con la interpretación de un enunciado en forma simbólica. Ahora vamos a ver eso. Bueno, cuando a mí me dan un enunciado en matemática con el objetivo de que yo lo pueda traducir en forma simbólica, lo que yo voy a tener que tratar de hacer es leer ese enunciado y cada partecita de ese enunciado poder escribirla en forma matemática, poder entender qué quiere decir matemáticamente. Entonces ese va a ser el objetivo un poquito de esta primera parte del video, ¿sí? Ver qué cosas me podrían aparecer y cómo yo las podría traducir. Siempre que nosotros traducimos en un enunciado donde a mí me piden que haya un valor, en este caso como estamos en matemática, un valor numérico, en general nosotros a ese valor desconocido, que es un número, lo simbolizamos con una letra. La letra puede ser cualquiera y ya sabemos que muchas veces en matemática usamos la X, aunque pueden usar cualquier otra letra. Esa X simboliza un incógnito, un valor que yo no conozco y que quiero conocer, que es un número en definitiva, ¿sí? Entonces, mi valor desconocido, que es un número, lo voy a simbolizar con la letra X o con cualquier otra letra. Entonces a mí en un problema me pueden aparecer cosas como esta, que ustedes ya las han visto en otros años y ahora las vamos a refrescar un poquito. Si a mí me dicen que yo tengo el doble de un número desconocido o el doble de un número, ¿qué es lo que le estoy haciendo a ese número desconocido? Bien, y hacer el doble es multiplicarlo por 2. Entonces yo eso lo expreso simbólicamente como 2 por ese número desconocido, que no sé cuánto vale. Entonces esto es el doble de ese número desconocido, el doble de algo. Si a mí en vez del doble me hablaban del triple, yo eso lo puedo representar como 3 por x. Recuerden que el por podría no ir. 2x o 3x, es lo mismo. Y así sucesivamente. Puedo tener el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, ¿sí? Eso significa si yo voy a multiplicar al valor desconocido por otro valor. Ahora, si en lugar de aparecer una multiplicación me aparece una división, una manera de decirlo en matemáticas es la siguiente. Me pueden decir, por ejemplo, la mitad del número o la mitad de ese valor desconocido. Hacer la mitad es dividirlo por 2. Y esto yo lo puedo escribir de varias maneras. Lo podría escribir así, x dividido 2. Recuerdo x porque es la mitad de un número que no conozco. O también lo puedo escribir como x sobre 2. O también lo puedo escribir como un medio de x. Decir la mitad de un número, decir la mitad de un valor desconocido, es decir, x dividido 2, x sobre 2 o un medio de x. Ahora, si en vez de la mitad me dicen, por ejemplo, la tercera parte de un número, la tercera parte, y cada vez que me aparece la palabra parte, me está dando la idea de que estoy dividiendo ese número. Y si me dice la tercera parte, es que lo estoy dividiendo por 3.
Si me dijera la cuarta parte, lo estoy dividiendo por 4. Si me dijera la quinta parte, por 5. Y así sucesivamente. La palabra parte me indica que estoy dividiendo. En este caso, en el ejemplo que puse acá, si me dice la tercera parte de un número desconocido, sería, por ejemplo, x dividido 3, o también x sobre 3, o también un tercio de x. Estos son todos sinónimos. Y esto puede ir cambiando, en vez de ser la tercera parte, me podría decir la cuarta parte, la quinta parte y la sexta parte. Lo que va a diferir es este numerito de acá. En vez de ser 3, va a ser 4, 5 o 6. Bien, entonces, en el caso que multiplique a un número por un valor, en el caso que divida ese número desconocido por un valor. Ahora también me pueden decir de otras maneras. O sea, me pueden indicar hacerle otro tipo de operaciones a ese número desconocido. En este caso yo puse el siguiente ejemplo. Suponele que a mí me dice el anterior a ese número. El anterior, por ejemplo, suponele que tu número es el número 5. ¿Cuál es el anterior al número 5? El 4. ¿Qué hago yo a un número para obtener su anterior? ¿Qué le hago a 5 para obtener 4? Y para 5 le tengo que restar 1 para obtener 4. Entonces, cuando yo quiero simbolizar el anterior de un número, como ese número no sé cuál es, lo voy a simbolizar haciendo x menos 1. Porque para obtener el anterior de algo, le tengo que restar 1. De una manera análoga voy a hacer, si en vez de pedirme el anterior a un número, me pidiera el siguiente de un número. En vez de restarle 1, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar 1. X más 1. Así obtengo el siguiente de un número. Por ejemplo, si mi número ya no fuera desconocido y fuera el número 5, ¿cuál es el siguiente de 5? El 6. ¿Y cómo hago para pasar de 5 a 6? Y justamente a 5 le tendría que sumar 1. Entonces, anterior a un número desconocido, x menos 1. Siguiente a un número desconocido, x más 1. También me podrían decir, mira, yo quiero que obtengas el cuadrado de un número. El cuadrado de un número es justamente ese número elevado al cuadrado o elevado a la 2, a la exponente 2 de una potencia. Entonces yo puedo simbolizarlo como x a la 2. En lugar del cuadrado me podrían pedir el cubo y ¿qué haría? X a la 3. Y después puede haber combinaciones, ¿sí? Es decir, pueden combinarme una operación con otra. Yo acá les puse 2. Una, por ejemplo, podría ser el cuadrado del anterior de un número. Ojo acá, me quiere decir que vos al anterior de un número le tenés que hacer su cuadrado. Esto sería de la siguiente manera. Al anterior de un número, que se simbolizaba como x menos 1, le tengo que hacer su cuadrado. Perfecto, es el cuadrado ¿de quién? Del anterior de ese número. Otra combinación podría ser la siguiente, que es muy similar. El cuadrado del siguiente de un número. Es decir, al siguiente de un número le tenés que encontrar su cuadrado. El siguiente de un número era x más 1, habíamos dicho. Y a ese le tengo que encontrar su cuadrado. Bien. Yo acá lo que hice es poner algunas cuestiones que me pueden aparecer en un problema. Obviamente no están todas acá. Pero esto es la base que a mí me va a poder permitir pensar un poquito en esos problemas y en las cosas que me van a ir dando. A continuación, vamos a resolver algunos. Bueno, ahora vamos a hacer 3 ejemplos de enunciados que nosotros vamos a tener que leer y traducir y a partir de esa traducción poder armarnos la ecuación cuadrática que buscamos, ¿sí? Ejemplo 1. Hay que leer detenidamente para poder traducir estos enunciados. Me dice, la diferencia entre el cuadrado de un número y su anterior es 31. Primero, la palabra diferencia me remite a una resta, ¿sí?
Ahora, a mí me está diciendo que yo voy a hacer la diferencia, la resta entre. Y ahí me va a dar las dos partes que voy a restar. Voy a hacer algo menos algo. ¿Entre quién? Entre el cuadrado de un número, y ese ya dijimos que era x cuadrado, que se representaba o se simbolizaba, y su anterior. Es decir, que yo voy a tener que hacer la resta o la diferencia entre quién. Entre el cuadrado del número y el anterior. Y el anterior hemos dicho que era x menos 1. Ojo con poner así. Eso está mal. Acá falta el paréntesis, porque yo tengo que hacer la diferencia entre el cuadrado y todo su anterior. Entonces acaba el paréntesis, si no, no daría lo mismo. La diferencia entre el cuadrado de un número y su anterior es igual a 31, perdón. Acá no dice es igual, pero se asume que quiere decir eso. Es 31, es decir, es igual a 31. Acá yo ya tengo la ecuación cuadrática. Es decir, que un pasito más tengo que hacer. Antes a mí me daban esto. Ahora esto es lo que yo tengo que encontrar a partir del enunciado que me da el problema. Una vez que yo escribo la ecuación cuadrática, tendré que saber resolverla como hacíamos antes para obtener el o los resultados. Recuerden que podía tener dos resultados, uno solo o ninguno. ¿Sí? Se supone que cuando a mí me dan un problema, mínimamente un resultado va a tener. Entonces, en este caso, lo que yo podría hacer es este menos, afectarlo a lo que está dentro del paréntesis, se distribuye el menos y lo que genera es un cambio de signo a todos los términos que hay dentro del paréntesis. No voy a continuar acá, por lo tanto me quedaría x al cuadrado, la x que está sumando queda restando, menos x, el 1 que está restando queda sumando, más 1 igual a 31. Y por último, recuerden que para resolver una ecuación cuadrática lo que tenía que hacer era igualar a 0 para poder aplicar la fórmula. La fórmula se aplicaba con la ecuación igualada a 0. Entonces, lo único que me falta pasar es este 31 que está sumando, que va a pasar restando. X al cuadrado menos x más 1 menos 31. Por lo tanto, me quedaría, si hago la cuenta de 1 menos 31, me quedaría menos 30. X al cuadrado menos x menos 30 igual a 0. Y una vez que igual a 0, voy a hacer como antes, tendría que detectar cuánto vale A, cuánto vale A, B y cuánto vale C. En este caso, A vale 1, que es el coeficiente del término cuadrático, es decir, el numerito que multiplica a la x al cuadrado. B vale menos 1, que es el numerito que multiplica a la x o el coeficiente del término lineal. Y C vale menos 30, que es el término independiente. Esta resolución se las voy a dejar a ustedes en la tarea, no la voy a hacer yo, pero recuerden que se resuelve aplicando la fórmula resolvente. ¿Vamos? ¿Cómo haríamos el segundo problema? En el segundo problema decimos, me dicen, el doble del anterior del cuadrado de un número es 30. El doble era multiplicar por 2. ¿A quién tengo que multiplicar por 2? Al anterior del cuadrado de un número. Es decir, al cuadrado de un número le tengo que hacer el anterior. Es decir, el anterior del cuadrado de un número. Si yo tengo el cuadrado de un número, quiero el anterior de ese. O sea, a ese le sumo 1. Antes habíamos dicho el anterior de un número. El anterior de un número era x menos 1. Ahora, si yo quiero hacer el anterior del cuadrado de un número, es x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces, al anterior del cuadrado de un número, que es este, le tengo que hacer el doble. O sea, lo tengo que multiplicar por 2. Ojo, paréntesis, porque este es el anterior del cuadrado. A todo eso lo tengo que multiplicar por 2. Y todo eso me tendría que dar 30.
Listo, ahí ya tengo la ecuación cuadrática. Volvemos a leerla. ¿El doble de quién? Del anterior del cuadrado de un número. Si yo quiero resolver esta ecuación cuadrática, voy a tener que hacer las cuentas que puedo hacer e igualar a 0. En este caso, este 2 va a distribuir a este x cuadrado y a este menos 1, por lo que me quedarían 2x al cuadrado, 2 por menos 1 menos 2, igual a 30. Me quedaría por hacer este 30 que está sumando, va a pasar restando para poder igualar a 0 y aplicar la fórmula resolvente. 2x al cuadrado menos 2 menos 30 igual a 0. Por lo tanto, si hago la cuentita que puedo hacer, que es menos 2 menos 30, me quedaría menos 32. Por lo tanto, sería 2x al cuadrado menos 32 va a ser igual a 0. Una vez, recuerden que hago las cuentas que puedo hacer y que igualo a 0, tengo que aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula, voy a detectar quién es A, quién es B y quién es C. A, en este caso, vale 2, porque es el numerito que multiplica la x cuadrado. B, ¿cuánto vale? Era el número que multiplicaba la x. Pero como acá no tengo x, no está el término lineal, P vale 0. Y C era el término independiente, el término que estaba solito. En este caso, menos 32. También va a quedar de tarea poder aplicar la fórmula y saber cuánto valen las soluciones de esta ecuación cuadrática, siendo A2, B0 y C menos 32. Por último, el otro problema. Me dice, ¿el cuadrado de quién? De la suma entre el número y 3 es igual a 0. Vamos por partes. El cuadrado. Yo le tengo que hacer el cuadrado, o sea, algo al cuadrado. ¿Qué le voy a hacer al cuadrado? A la suma. ¿Entre quién? Entre ese número que yo estoy buscando y 3. O sea que yo tengo que sumar a un número que no sé cuál es y a 3, pero a eso le tengo que hacer el cuadrado. Entonces me dice lo siguiente. ¿El cuadrado de quién? De la suma entre ese número y 3 es igual a 0. Y acá me quiero detener un cachito, porque yo acá ya tengo la ecuación cuadrática, pero puedo caer en el error de querer hacer lo siguiente para resolver la ecuación, de querer este cuadrado distribuirlo acá. Y eso es una propiedad que no existe. Si yo tengo una suma o una resta y la tengo elevada, por ejemplo, en este caso al cuadrado, esa potencia, ese exponente no se puede distribuir cuando acá hay suma o cuando acá hay resta. Sí se podía distribuir cuando había multiplicación o división. Y para eso les voy a dar un ejemplo. Supónganle que ustedes tienen esta cuenta. 5 más 2 y a eso lo quiero elevar al cuadrado. Vamos a hacer la cuenta de sumar y después lo elevamos al cuadrado. 5 más 2 es 7. Entonces yo a 7 lo tendría que elevar al cuadrado. Y 7 al cuadrado es el resultado de hacer 7 por 7, que es 49. Si yo creyera que la propiedad de distribuir la potencia cuando acá hay una suma vale, lo que tendría que hacer es lo siguiente, entonces. Distribuyo este 2 y me quedaría 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y si esa propiedad valiera, me tendría que dar 49. Pero no da 49, fíjense. 5 al cuadrado es 25, 2 al cuadrado es 4 y 25 más 4 efectivamente no es 49, es 29. Por lo tanto, eso no es una igualdad, no es una propiedad, se pone así, distinto. Yo no puedo una potencia distribuirla si acá hay una suma o si hay una resta.
Entonces yo tengo que buscar una alternativa para resolver esta ecuación. ¿Cómo puedo hacer cuando yo tengo, porque acá yo no puedo hacer x más 3, no puedo sumar algo que tiene x con algo que no tiene x. Entonces puedo usar el concepto de el cuadrado. Hacer algo al cuadrado es multiplicar ese mismo algo 2 veces. Es decir, si yo hago 5 al cuadrado, hago 5 por 5. Si hago 6 al cuadrado, hago 6 por 6. Si hago x más 2 al cuadrado, hago x más 2 por x más 2. Entonces lo puedo escribir así. Perdón, en este caso x más 3, ¿no? X más 3 por x más 3. Todo es igual a 0. Entonces, importante, si tengo una suma o una resta elevada al cuadrado, ese cuadrado no se puede distribuir. Lo que puedo hacer es escribir este paréntesis multiplicando 2 veces. Y acá sí voy a poder resolver. ¿Por qué? Y porque yo sé aplicar la propiedad distributiva. Hago x por x y x por 3, y en este caso 3 por x y 3 por 3. Me quedaría x por x, x al cuadrado. X por 3 más 3x. Ahora voy a distribuir el segundo término en 3. 3 por x, de vuelta 3x, y 3 por 3, 9. Todo eso tiene que ser igual a 0. Ya está igualada a 0 esta ecuación. Lo que me falta es acomodar un poquito eso. Y puedo hacer la cuenta con las x. 3x más 3x son 6x. Por lo que me quedaría x al cuadrado más 6x más 9 igual a 0. Y una vez que tengo esta ecuación cuadrática de esta forma e igualada a 0, detecto cuál es el valor de A, que en este caso es 1, el valor de B, que en este caso es 6, y el valor de C, que en este caso es 9. Y aplico la fórmula resolvente. Entonces, en la tarea va a ir terminar de resolver, es decir, de aplicar la fórmula en esta ecuación de acá, en esta ecuación de acá y en esta de acá. Y dar las respuestas. Recuerden que como es un problema, conviene dar las respuestas. Es decir, si a mí me preguntan cuál es el número, yo voy a decir, el número es el 2. Y si me da, por ejemplo, dos soluciones, una solución es el 5 y otra el 4, estoy inventando, digo, bueno, los números son el 5 y el 4 como respuesta, ¿sí? Lo enuncio, así queda bien clarito cuál es la respuesta. Van a tener que resolver estos tres y les voy a dar algún problemita más. Espero que hayan entendido. Recuerden que siempre si hay dudas me pueden volver a consultar mediante los mensajitos privados. Los dejo. Muchos saludos virtuales. Hasta luego.